Bueno, pues François, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Gracias, Javier. Un placer. Y bueno, aprovecho, pues nos conocimos ya hace, Mm, pues creo que ya 11 años, que contactamos por medio de LegalPing, que nos presentaron con mi proyecto sí, empresarial sí, sí. para presentarte la oportunidad para invertir. Y nos conocimos, tú me presentaste con el ecosistema Sea Rocket, porque yo no conocía a Sí, nadie ujú, dentro del mundo de la tecnología y el mundo startup en España. sí, Y la verdad que gracias a esa presentación pues, pude conocer un montón de gente, aprender un montón y la verdad que hay un ecosistema bastante sano y bastante majo alrededor de Sea Rocket ujú, y me abrió un montón de puertas y aprendí un montón de ahí, o sea que qué siempre bien. muy agradecido, siempre te lo recuerdo que agradecido a esa presentación. Encantado. Entonces, bueno, la idea, como comentamos, vamos a hablar de diferentes temas. Ahora te presentas y Mm, comentas un poco una introducción de todo lo que has hecho hasta aquí, tanto a nivel profesional como personal. mm, Y después te planteo una serie de temas de lo que quiero que conversemos y ujú, filosofemos un poco, que es la esencia de este espacio. Entonces vamos a hablar primero de cómo ves el mundo ahora en general, pues, irrupción de la IA, el sistema financiero, el tema del empleo, cómo ujú. crees que va a quedar eso, tensión geopolítica, o sea, es como un cúmulo de muchas cosas que se están moviendo y me interesa mucho conocer tu punto de vista de cómo ves que está la situación y hacia dónde crees que vamos, ¿no? Después hablar de tema de emprendimiento y las sombras también de emprender, de lo que Ujú, supone montar un negocio, de lo que no se suele hablar. Eh, Me interesa hablar contigo un tema que es el tema de la importancia de la elección de la pareja para tener una vida ujú, feliz ujú, y de éxito también, especialmente para un emprendedor, ujú. porque es algo que creo que se habla poco y que yo por experiencia propia he vivido como algo absolutamente clave. El, el haber elegido bien la persona que te acompaña en tu camino vital para poder tener éxito emprendiendo, porque es una habitual fricción, ¿no? Como Sí, normalmente nos desequilibramos trabajando mucho, si no tienes un buen apoyo ahí que te centre, es complicado. Entonces que hablemos de ese tema, porque sé que tu primera empresa, Torrural, la montaste con... sí. Y la segunda también, Y y la la segunda, ¿eh? tercera. Entonces que hablemos un poco de Sí. eso. ¿Cómo hacerse rico? Ujú, Eh, ¿Cómo ves tú el tema de la influencia de la mentalidad en obtener finalmente una independencia financiera y que nos des un ujú. poco consejos generales de cómo planificar a largo plazo? Ok. Eh, y por último, el cómo te gustaría o cómo visualizas un poco tu final de carrera. Filosofar un poco sobre si ya has encontrado el sentido de tu vida, si aún te quedan cosas por cumplir y qué es un poco lo que te motiva de cara Sí, a la segunda etapa en la que ya sí, sí, entramos yo ya estoy. Ya estoy en la segunda, y sí. hablar un poco sobre eso. Entonces, si te parece, preséntate un poco Muy bien, y comenzamos. muy bien. Pues soy François Derbé. Como suelo decir por mi acento, ¿no? Se nota que soy de Sevilla. En realidad soy, bueno, he nacido en Bélgica, viví unos cuantos años en Bélgica, he hecho mi carrera de ingeniero de gestión en Bélgica también. Ahí conocí a mi mujer, a Marta, que estaba de MBA en la misma universidad donde yo estaba acabando mi carrera. Am, de adolescente ya quería ser emprendedor, porque, bueno, había visto lo complicado que era trabajar en una gran empresa, mediante lo que veía de mi padre, ¿no? Y pensé que no quería tener jefes y entonces como que montaría mi propio negocio. Tu padre era ingeniero, ¿no? Es ingeniero y en aquella época trabajaba en grandes empresas, con lo bueno y lo frustrante que puede ser también, ¿no? Yo había visto lo frustrante y pensé, bueno, no quiero tener jefes, voy a hacer una carrera como ingeniero de gestión que me va a permitir luego montar mi propio negocio. A la salida de la uni pensé que era una buena idea trabajar primero en una empresa para terceros, ¿no? En una empresa grande donde pueda aprender mucho. Y entré en Boston Consulting Group, donde podía aprender mucho, trabajar con gente muy top, ganar bastante también y ahorrar, Hubo que sacar porque buenas notas para entrar en Boston, ¿no? saqué muy buenas notas, sí. Ujú. Poco por casualidad, porque en el colegio no tenía notas especialmente buenas ni malas tampoco. Estaba en matemática, ciencia, o sea, una orientación dura, Ujú. pero normal. Luego nos asustan tanto con la llegada a la universidad que a mí me contaban el 15% aprueban
en la primera sesión en Bélgica, en la carrera que iba a hacer, y el 15 en la segunda. Entonces un 30% aprueba el primer año, ¿no? Entonces, como entiendo un poco de números, pensé, yo quiero mis vacaciones y quiero estar en este 15, así que ya puedo ponerme las pilas, ¿no? Entonces empecé el primer año pues un poco concienciado en que había que sacar, que aprobar y me fue muy bien. Pues, hice más que aprobar, sino que saqué muy buenas notas y ahí me piqué un poco con el tema de las notas, en modo competitivo. Ujú. Soy muy competitivo en lo profesional, no en el deporte, porque en deporte pierdo siempre, pero en empresas o en estudios, pues me puse ahí muy competitivo. Es una faceta mía que salió en la carrera. Ujú. Y entonces saqué súper buenas notas todos los 5 años. Me permitió entrar en BCG, tener un muy buen trabajo, muy buen sueldo. Seguí viviendo como un estudiante durante un par de años gastando nada y cobrando muchísimo. Entonces me permitió ahorrar bastante. ¿De dónde te Am, vino eso? ¿Viene un de- poco por educación familiar o...? el gastar poco es de familia, sí, totalmente. Pues no es común, ¿no? O- Bueno, hay de todo, pero mis padres son ecologistas. ah, consumen poco, es gente que, no por ahorrar, sino por consumir poco. Y en el fondo, pues yo creo que la parte buena de esto es que en el fondo estás más satisfecho, porque si consumes menos de lo que o sea, si necesitas menos y puedes vivir con poco, pues está bien. En BCG, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar y empezamos con un sueldo muy alto, pues hay dos. El perfil común, te diría, es el que se lo gasta todo, aprovecha para tener una casa más grande, un coche más grande y tal, aunque el coche lo ponía la empresa. Y en mi caso fue, estoy aquí para 2 años para aprender a ahorrar y montar mi negocio. Entonces, no me voy a poner en un nivel de gasto que luego tenga que rebajar, porque eso me va a generar una frustración, sino más bien que voy a continuar con el perfil anterior. Compartía piso con amigos, iba de vacaciones de mochilero, de camping. No me puse mi nivel de vida al nivel del salario, ¿no? Y yo creo que eso pues es algo que agradezco a mi familia porque efectivamente viene de familia. Pero luego hay de todo, te digo, entre los tres hermanos que somos dos que consumen menos y uno que consume Por más, los ¿no? otros dos. Y entre mis hijas también hay una que consume muy poquito y la otra que consume un poquito más. Cada Ujú. uno sigue Sí, su, sí, sí. su camino. Entonces, después de BCG, un par de años en Bélgica, decidí salir y con Marta estábamos en Bruselas, decidimos venirnos a Madrid y montar una web de casas rurales que se llamaba Top Rural y que era un buscador de casas rurales entre del montón, teoría del montón, porque cuando empezamos ya había más de 50. Luego la gente pensó que fuimos los primeros porque fuimos los más grandes, pero cuando empezamos era algo súper obvio montar una web de casas rurales. Lo hicimos mejor que la mayoría. Fuimos los primeros en meter tecnología en el buscador. En lugar de listados, pues tener un buscador un poco potente. Fuimos los primeros en poner opiniones de viajeros. Eso fue muy diferencial. Y Topral, la verdad es que fue, bueno, súper duro al inicio porque iba sin experiencia ni en España, ni en Internet, ni en turismo, ni en nada. Vamos, venía de consultoría en Bruselas. De hecho, nunca había sido una am, casa de turismo rural, ¿no? y nunca había Entonces, estado en una casa rural. Entonces, para compensar esto, nos asociamos con unos expertos en turismo rural. Y la verdad es que Tobral luego hablaremos de las partes duras, pero pasado un par de años, o un año, 2 años muy duros, bueno, luego fue duro también, pero se puso en rentabilidad muy rápido. Entonces, a partir de ahí crecimos un montón. La empresa con la que estuve a tiempo completo casi de 2000 a 2012 y que llegó a facturar 4,5 millones, tenía 2 millones de EBITDA, muy rentable y relativamente grande. La vendimos a HomeAway, que es una empresa que estaba cotizada en el Nasdaq en aquella época, y que en aquel momento era más grande que Airbnb. Ahora Airbnb le ha pasado bastante, pero era un poco el líder de la ujú. categoría. En paralelo con Top Rural montamos Rentalia, con Marta también. Entonces emprendimos juntos Top Rural, donde yo estaba a tiempo completo y Marta me echaba una mano. Luego montamos Rentalia, donde Marta estaba
pilotando y yo echaba una mano. Eran dos empresas como hermanas, ¿no? Y Rentalia lo vendimos a la vez que Top Rural en 2012 a Idealista. Top Rural vendido a HomeAway, Rentalia Idealista. Marta emprende directamente con Soy Super y ahí de nuevo le echo yo una mano. Pero bueno, está ella dedicada a esto y pilota ella. Y yo en aquel momento no quería volver a emprender, lo pasé bastante mal con Top Rural, fue intenso demasiado intenso. Vamos, me quemé bastante, entonces tenía claro que no quería volver a emprender, a tener yo todo el equipo y todo esto, ¿no? Recaíste, ¿no? Entonces me puse más en plan inversor, invertí en muchas startups, demasiadas. Y luego vi que el tema de inversión realmente no es tan, tampoco, o sea, no hay nada no hay nada perfecto al final. El emprendimiento tiene sus defectos y la inversión también. Uno de los efectos de la inversión es que hay que estar diciéndole que no a todo a muchísima gente, no a todo el mundo, pero por un proyecto en el que invertía tenía que descartar 99 más o menos, que es el ratio aconsejable. Entonces es un negocio muy negativo en el fondo, de descarte, ¿no? Cuando alguien me presentaba su idea, que ya casi no estaba pensando en qué guay me apetece invertir, sino no porque no está dedicado, no porque no está creciendo, no porque es muy pequeño, muy tarde, muy pronto, muy... y pasar un tiempo de inversor como business angel, ¿no? Tengo mi primera recaída emprendedora con Fernando Cabello Astolfi, con quien cofundo Aplázame. Él es fundador principal y yo echo una mano. La venta de tu rural, Sí, François, 2012, fue sí. en 2012 y creo que fue 16, 14 millones y medio. 14 y medio, Sí, exacto, 14 sí. millones y medio. Vosotros teníais gran parte del Entonces, capital, pues no entre habías tenido inversión, no habías tenido fondo. poca inversión y mi grupo familiar, digamos, entre Marta, mis padres y yo, teníamos un 60%. Vale. Am, el, am, lo- entonces en la plaza me implicó un poco a tiempo parcial, un 10%, y luego tengo ya la segunda recaída que es un poco más seria, y con Water primero, Indexa después, que luego acaba siendo el mismo grupo, el Indexa Capital Group, con Unai Ancejo y Ramón Blanco como cofundadores. Y desde entonces, Water Indexa lo montamos en 2014-2015. Y desde entonces ya estoy full life, a tiempo completo y más, sobre todo con Indexa Capital, porque estoy en el día a día de Indexa con Unai y Ramón está en el día a día de Bewater. Bueno, nos gusta que te impliques con Indexa, que nos hace Mm. ganar dinero a todos. Mm. Y bueno, es un proyecto que está yendo muy bien. Creo que ya Sí, gestionáis más de 3.000, no sé qué cifra tenéis ahora ya de estamos gestión. en más de 3.900 millones de euros. Pasaremos los 4.000 en las semanas que vienen. Estamos creciendo más de 100 millones al mes. Tenemos 120.000 clientes y estamos creciendo 3.000 clientes al mes. Son 100 clientes al día. Entonces, en el momento de este podcast, pues probablemente habremos ganado entre 5 y 10 clientes, ¿no? Ujú. Es impresionante porque es algo que ya está cogiendo cierto tamaño, muy pequeño en comparación con los bancos, porque estamos en un sector donde pues, al final competimos con Caixa, Santander, BBVA, etcétera, y donde Caixa tiene más de 10 millones en España, de clientes en España, pues nosotros solo estamos en 100.000, ¿no? Es decir, solo tenemos el 1% Sí, hay de lo mucho que mercado. Bueno, tiene ya tenéis el Caixa. 1%, ¿no? De mercado. Sí, pero nos queda mucho Claro. Pero por bueno, crecer al final todavía. tenéis una ventaja competitiva que la banca es muy complicado que se pueda. Pues vuestro modelo de negocio va a bajar comisiones constantemente Sí, sí, y sí. ellos al final, por una cuestión de intereses, realmente no pueden adoptar ese modelo, ¿no? Entonces es complicado que podáis tener una competencia que salga de la banca. Sí, es el dilema del innovador, ¿no? Entonces la banca está en un sector de gestión de banca privada, de gestión de carteras, de fondos, donde tienen comisiones muy altas y donde nosotros hemos podido salir con un modelo automatizado, indexado y de bajos costes, que nos permiten competir con ellos con comisiones de 5 a 10 veces menores. Claro. Y los bancos lo saben. El coste total con Indexa es de 0,5 de media, 0,5% anual sobre tu cartera.
Y típicamente la banca, si tienes en cuenta todos los costes, está en un 3,5, 7 veces más, ¿no? Entonces, somos muy competitivos en precio. La banca lo sabe, pero no se va a meter a poner a nuestro nivel, Claro, porque su negocio de 3,5 pues es muy grande, ¿no? Entonces, ir reduciendo comisiones les costaría mucho. Uno. Y dos, los directivos de banca en general no están preocupados por lo que pasaría o pasará en 10 o 20 años, porque ya estará otro, de alguna exacto. forma. Están en modo objetivo trimestral, objetivo semestral, objetivo anual, y luego a lo mejor mis 3 años, mis 5 años, o cuando me jubilo. Pero a alguien de un incumbente de un banco, una aseguradora, le hablamos de dentro de 10 o 20 años, y nos dice, no, no, sí, ahí yo no estaré yo, ¿no? Claro. De hecho, Ah, si un banco comprase Indexa, lo primero que haría sería cambiar el modelo, porque no entiendo que sí. no, Es poco probable que nos compre un banco, porque no habéis tenido ninguna aproximación y bueno, sí, sí, algún banco está acercado, pero es muy remoto. Es una compra muy, muy remota porque estamos en un nivel de comisiones tan bajo que efectivamente sería o las subo, pero me cargo el modelo, claro, o las dejo, pero me canibalizo, ¿no? De alguna claro, forma. En Estados Unidos, de donde viene nuestro modelo de gestión automatizada, entonces tenemos la ventaja de ver qué está pasando y nos llevan como 5 o 6 años de ventaja. Entonces estamos viendo lo que está pasando antes de que llegue a Europa. claro, Y en general, el que va bien no lo compra un banco. El más grande en Estados Unidos es Wealthfront. Es un poco el modelo en el que nos inspiramos al inicio entre Wealthfront y Betterment. Y esos que van mejor, pues su plan es salir a bolsa y seguir siendo independiente. claro. Luego el número 3 4 los que van bien, pero no demasiado bien, lo suele comprar un banco. Por ejemplo, pues UBS ha comprado alguno, JP Morgan también y tal, pero no son los que van muy bien, ¿no? Claro. Es un poco el plan B, al que no tiene mucho éxito, pues se vende a un banco. Y el que va muy mal, pues este acaba consolidado, ¿no? De alguna forma. Nuestro plan es, tenemos un plan a largo plazo. Um, es una ventaja, es curiosamente una ventaja de la empresa más joven sobre la empresa más vieja, ventaja de Indexa sobre los bancos, es que llevamos 10 años, pero estamos pensando a 20 años vista. Y los bancos llevan 180 años, pero están pensando a Trimestre. 3 años vista o Claro, al sí, trimestre, sí. ¿no? Ese es el plan con Indexa, es crecer. Crecemos un 45% anual ahora. Acabamos el año pasado con 3.000 millones, vamos a acabar este con 4,2, probablemente, un poco más quizá. Am, y luego, pues pensamos que en 2030 estaremos en 10.000 millones, en 2031 probablemente en torno a 15.000 millones, y en un sector donde nuestro tamaño de mercado es de 700, 800 mil millones. Cuando estemos en 10.000 en un sector de 800.000 millones, pues estaremos en un poco más de 1%, Claro. con mucho potencial. Entonces, el mercado potencial para nosotros es tan grande que tiene mucho valor en seguir creciéndolo de forma independiente. Y seguramente ¿Mm? comprando también compañías. Ya Sí, comprasteis una en sí, Francia, sí, ¿no? sí, sí. Desde hace 2 años salimos a bolsa con la idea de ganar más credibilidad, porque en el fondo estamos en el negocio de la gestión de carteras de fondos, donde el cliente nos delega la gestión y tiene que confiar en nosotros. Eso requiere confianza y el tener una agencia de valores como Indexa, pues suma puntos de confianza porque está Claro. regulado y supervisado y todo esto. Y estar en bolsa también suma puntos. Pero el segundo objetivo de estar en bolsa era poder hacer adquisiciones. Entonces, nos facilita un poquito el eventualmente comprar a competidores. Ujú, Hemos comprado una empresa pequeña en Francia para aprender ujú. y ¿Y crecer qué en tal la Francia. experiencia de la compra? ¿Bien? Muy buena, porque yo había vendido empresas y no había comprado. Ujú, El, em, desde el punto de vista emprendedor, hay muchos frenos a la compra porque nos da pereza, en el fondo, ¿no? Entonces, había hecho ofertas desde Top Rural de adquisición de otras empresas, pero siempre con un precio muy bajo y no salió y entonces no se compró. Pero creo que hay mucho valor en dar este paso porque es un poco como montar tu negocio. Antes de montarlo te parece que es como una montaña porque hay mil cosas que hacer, pero luego te pones y vas avanzando y se hace, ¿no? El camino se hace andando en exacto. el emprendimiento. Pues en la compra de empresas también
antes de adquirir parece que va a ser una montaña porque hay mil cosas que hacer, pero luego pues en el camino ya... O sea, llevamos más de un año desde la adquisición, tenemos un equipo intacto, todo el equipo francés sigue Muy bien. con nosotros y estamos creciendo. Con ellos tenían muy buen equipo en Francia, pero les faltaba financiación y nosotros tenemos un buen equipo en España y además tenemos Financiación. beneficios Claro, y generación de caja que nos permite financiar en Francia. Así claro. que por ahí Muy bien. vamos. Bueno, luego lo comentaremos más de cara a cómo ves tu plan Mm, final de vida profesional, pero arrancamos, si te parece, con los temas y empezamos con cómo ves el mundo ahora en general, tensión geopolítica, la irrupción de la IA que se ve que en cuanto a tema de empleo, como en toda revolución industrial, pues va a generar o está generando ya un pequeño tambaleo del sistema. Y cómo ves también el sistema financiero en general, que ok. está perdiendo mucha credibilidad, el tema del fiat y con los países endeudados y en una espiral de deuda. Y hacia dónde crees tú que va a derivar un poco todo esto? Mm. Tema geopolítico, lo que veo es que objetivamente hay un aumento de conflictos. Ujú. No soy muy de leer la prensa diaria y de escuchar el ruido, ¿no? Bueno, no se escucha el ruido se mete. Intento evitar el ruido. Entonces, cuando alguien me dice, en este momento de tantos conflictos, tal, pues pienso, bueno, vamos a ver, ¿no? Y si miras los datos de muertes por conflictos en el mundo, pues es verdad que lleva unos años aumentando, ¿no? Está aumentando, pero está muy por debajo de lo que había hace unas décadas. Ahí creo que hay más ruido que problema real. Ojalá baje, ¿no? Ujú. Obviamente. Pero no estoy demasiado preocupado. Sobre la IA, yo creo que la innovación tecnológica siempre ha creado empleo. Ahora crea otro tipo de empleo. Exacto. Es una distorsión potente. Pero no me preocupa que nos quedemos sin trabajo o que se dispare el paro, porque la IA nos permite ahora unas mejoras de productividad absolutamente Increíbles. descomunales, ¿no? Lo estamos viendo en Indexa, es que la IA te atiende al cliente. No es la única en atender al cliente. Hay un chat automático, hay un chat humano y el cliente elige, pero en muchos casos el chat automático funciona. Además funciona 24 horas del día. Es Exacto. como... Luego en nivel de programación, pues la IA programa ya muy, muy bien. Te puede preprogramar y que el humano esté ahí en modo más supervisión, ¿no? Y mejora. Entonces yo creo que va a haber una creación neta de empleo, pero que pasa por una destrucción de algunos tipos de empleo, Claro. donde la gente que está ahí va a tener que saber gestionar el Reubicarse. cambio, ¿no? Es como el conductor de caballos, pues cuando ha llegado el coche ha tenido que renovarse. Pero estoy bastante confiando en la creación de riqueza, en la creación de trabajo. Y luego sobre el sector financiero, es un sector muy peculiar. Cuando empecé a invertir en fintech, después de Topral, estuve invirtiendo en Cantox, luego invertí te comenté de Aplazame, pero invertí en un montón de empresas del sector financiero, se llamaba fintech, ¿no? En aquel Sí. momento. Ya no hablo de fintech ahora, pero en aquel momento, invirtiendo en startups de finanzas, yo pensaba que los bancos estaban acabados. Y de hecho, di alguna charla donde a un público de banqueros decía si los bancos están muertos. Y era muy osado, bueno, y muy equivocado por mi parte, porque veo que pasa el tiempo y los bancos son más grandes que antes. Indexa crece 1.000 millones al año en gestión de carteras, pero CaixaBank crece 5.000 millones al año. Es decir, no, cogemos una cuota de mercado, pero el mercado crece tanto que ellos crecen, en euros crecen mucho más que Claro. nosotros. Los bancos están lejos de estar acabados, él tiene una posición muy fuerte, las aseguradoras también, y además están en un sector, y estamos en un sector donde la regulación está subiendo a un nivel am, vam- tremendo y alucinante. Es espectacular el aumento de nivel regulatorio. ¿Pero Am, solo aquí en Europa o a nivel global?
lo veis? Más en Europa. Más en Europa. Sí, Europa líder mundial en regulación. Y además se cuelgan la medalla y dicen, hemos inventado el... Ya, bueno, pues ya quisiera ser yo líder en otra cosa, pero bueno, por lo menos... entonces, como emprendedor, vemos la regulación como un problema. Es decir, en general, no queremos meternos en un sector regulado, porque al final es papeleo, burocracia, un montón de cumplimiento, ¿no? Bueno, en BeWater tuvisteis Um, problemas también con sí, tema regulatorio al sí. principio, ¿no? La primera versión de BeWater, de hecho, como buenos emprendedores, la montamos buscando un encaje o con un encaje poco regulado, porque, bueno, pues me gusta la libertad, entonces si hay menos regulación hay más libertad, ¿no? Eso era totalmente legal, pero era estaba al margen de la regulación específica del tema CNMV. No le gustó la CNMV, entonces tuvimos que ajustar. Nos costó 4 años ajustar y llegar a una autorización para BeWater. Pero en el camino sí que he aprendido una cosa, es que lo que a priori vemos como un problema, la regulación, en realidad, para los que están dentro del sector, acaba siendo una protección. Claro, ¿Qué pasa? Pues hay mucha regulación, hay poca competencia. No es bueno para el consumidor, ¿no? Y eso claro. explica que los servicios bancarios sean tan caros y explica que estemos compitiendo con Indexa con unos costes totales 0,5 cuando los bancos están en 3,5. Pero ¿cómo es posible? Pues porque hay poca competencia realmente. Claro. Entonces, esta regulación que al inicio es más un freno para nosotros, al final acaba siendo una oportunidad. Si te lanzas en e-commerce, ¿no? Como hicisteis con Espadas y Más, por ejemplo, pues acabas teniendo muchos competidores porque todos pueden entrar. En el sector de la gestión de patrimonio y supervisado por CNMV, pues hay poca competencia. El que pasa la barrera, pues está en el fondo, tiene una oportunidad mucho más grande. Ujú. Del sector financiero, para volver a tu pregunta, lo veo pues como un sector en el fondo muy regulado y por ello muy estable también y donde hay muchas oportunidades para nosotros, que somos los nuevos entrantes, mucha oportunidad de quitarle cuota de mercado a los bancos, que son los dominantes del lado financiero, y también a las aseguradoras, que son los que dominan de la parte aseguradora. Es como entrar en un mercado, en una competición, digamos, donde hay muy pocos emprendedores. Y un amigo me dijo una cosa que me llamó mucho la atención la semana pasada, me decía, hay que competir con grandes corporaciones. No hay que competir con emprendedores, porque los emprendedores son como, bueno, Son tú más lo sabes, peligrosos. es que lo va a dar todo y más, y lo va a dar todo el tiempo y más, ¿no? Entonces, es verdad que estamos acostumbrados a competir entre emprendedores, pero es una competición más dura. En el fondo, competir con bancos Es más fácil. es más cómodo, sí. Hay Claro. más oportunidad. Sí. No sé qué opinas yo con el tema del sistema financiero, donde veo que ahora está más desequilibrada las situaciones con todo lo que tiene que ver con lo público. Mm, Es decir, estamos en cuotas de endeudamiento que no se vieron ni siquiera en la época de 2008 y parece que todo el mundo está en una carrera de tú sigue para adelante y a ver dónde termina de romperse esto. mm, Y es muy probable que llegue un momento, como sucede siempre, que haya algún desbarajuste que rompa un poco la baraja, pero me da la sensación, porque a diferencia del 2008 no hay tanta deuda privada como había en 2008. O sea, las empresas están mucho más sanas mm. hoy que estaban en el 2008. Y es lo público, que seguramente el 2008 fue la que se comió toda la deuda pública y lo metieron, Sí. la deuda privada la metieron debajo de las alfombras públicas. Y es posible que si ahora hay un desbarajuste grande en lo público, vaya a surgir aún más oportunidad de emprendimiento en general, porque a día de hoy lo público ofrece muchos servicios que si en algún momento los presupuestos hay que ajustarlos, Mm, lo privado va a tener que cubrir sí. esas carencias que deje lo público. ¿No? No sé si piensas que ahí va a haber una oportunidad también de... Ya me gustaría que baje el peso de lo público. La tendencia actual es al revés, está Sí, aumentando. Y en cuanto a deuda, como miden la deuda en porcentaje del PIB, que es un truco en realidad, dices. O sea, yo en una empresa mido mi deuda en comparación con mis ingresos o con claro. mi patrimonio, ¿no?
no comparo mi deuda con los ingresos de otros, pero bueno, cuando comparan la deuda del Estado, no lo comparan con el presupuesto del Estado, ¿no? Porque si fuera con el presupuesto estarían, o el déficit, ¿no? Cuando comparan el déficit no lo comparan con el presupuesto, que el déficit estaría en 10% del presupuesto. Lo comparan con el PIB, entonces parece menos. Pero el dato es que en España el PIB está creciendo tanto que crece más que la deuda, el porcentaje de deuda está bajando. Ah, y luego además le meten un poco de inflación, entonces la deuda va bajando también. Y además tienen una capacidad de extracción, una capacidad de imponer, de imponer impuestos que, que tiene pocos límites, ¿no? Entonces, del lado público no creo que, o sea, me gustaría, yo preferiría que el Estado no se meta en tantas actividades donde la competencia privada podría dar mejor servicio, pero lamentablemente la tendencia actual no va por ahí. Entonces, no Claro. creo que haya mucha oportunidad para lo privado. O sea, no creo que haya mucha oportunidad para lo privado de ir cogiendo parte de lo público en este momento, pero espero que cambie. Sí, veremos qué sucede. Sí, Bueno, entonces, positivo en cuanto... tiene mucho sentido lo que comentas del ruido, porque es cierto que además con las redes sociales pues, todo se masifica sí, mucho sí. y al final notas que hay incluso como cierta codependencia a estar consumiendo ruido, ¿no? Es Mm, como el FOMO de perderte cuál va a ser la última polémica política y demás. mm, Y al final es cierto que uno decide en qué quiere ocupar su atención, ¿no? Entonces, si te totalmente. pasas todo el día en Twitter leyendo eh, comentarios de política y demás, pues te echas todo el día malhumorado y Mm, enzarzándote en conversaciones inútiles, porque al final nadie cambia de opinión mm, por redes sociales y demás, y al final eso afecta a tu estado de ánimo y a tu optimismo sí, de querer crear sí, sí. cosas. Y en cambio también uno puede decidir despegarse un poco del ruido, no pasa nada, el mundo va a seguir girando sin tu Mm, atención y sin tu opinión y eso te da un poco de claridad sí. para poder ordenar las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando en una de las crisis que tuve a nivel empresarial, Mm, una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue quitarme durante un tiempo de todas las redes sociales y dedicarme, estuve pues casi un año y medio sin redes, poniendo en orden toda mi vida y pocas veces tuve tanta claridad mental para hacer cosas sí. como cuando te desapegas un poco de todo eso. ¿No? No sé si tú cuando hablas con emprendedores y demás alguna vez sale el tema de la atención o el foco o la importancia que tiene saber aislarse del ruido externo. ¿No? Totalmente. O sea, bueno, hay de todo, ¿eh? En el emprendimiento. También hay mucho bullshit, entonces hay mucha gente que hasta se dedica más a la comunicación que al desarrollo, ¿no? Del producto, hay de todo, pero yo creo que el emprendedor con foco efectivamente huye del ruido. Yo personalmente estoy encantado. Sí, no tengo ningún problema en no enterarme de las noticias. Am, de hecho, si es muy importante, me acabaré enterando, Claro, entonces no hay claro. problema. Me gusta leer The Economist porque son artículos de fondos, ahí no llega tanto ruido, ¿no? Hay un filtro previo bastante fuerte. Si algo muy importante pasa en España, pues también llegará a The Economist. Claro. Y luego leo y estoy muy pendiente de nuestro sector o de nuestros competidores, ¿no? El foco es la parte buena. La, la- yo creo que lo puedes llamar obsesión, que se suele percibir como algo malo, porque la palabra obsesión en general, pues es un problema, pero en el caso del emprendimiento, yo creo que la obsesión es casi un requisito. Es decir, para ganar una competición en general, porque estamos en un tema competitivo, ah, pues hay que tener cierto grado de obsesión y de exceso en el trabajo también, ¿no? Ujú. Entonces los atletas no ganan de forma como diletantes, ¿no? Y en emprendimiento pues hay que tener mucho foco y mucha capacidad de trabajo. Mm. Sí, sí. Entonces de ruido yo no, pues estoy bastante aislado de ruido y de redes sociales, pues me gusta X, pero siguiendo a poca gente.
Tampoco me entero no entro en temas políticos y tal en general. Es que además ahora está de Y moda luego, el emprendedor que opina de política constantemente, ¿no? Hay mucho... Y al final dices tú, bueno, pues está bien. Yo creo que mm, todo el mundo tiene sus ciclos, sus aprendizajes y a veces que te enganchas un poco más, un sí. poco menos. Yo, Pero yo en mi jerarquía a nivel de trabajo y de empresa, am, creo que hay que esforzarse mucho en mantener el cliente siempre encima de todo. Realmente no es encima, porque en el fondo yo quiero una empresa rentable que cree valor para los accionistas y para mí, ¿no? No es el cliente encima, es el cliente primero, porque para que lo demás fluya, para que la empresa vaya bien para los accionistas, para los empleados, para el equipo, pues hay que tener primero al cliente contento, ¿no? En Indexa tenemos 123.000 clientes ahora y en esos 123.000 el 97% residen en España. Y de estos más de 100.000 clientes que residen en España, hay gente de orientación política de todas las orientaciones políticas, ¿no? Bueno, habrá más capitalistas que no capitalistas porque estamos en un tema de inversión, sí, pero aún así hay de todo. Entonces, aunque mis ideas sean, aunque me apetezca compartir mis ideas en realidad, pues van el incluso, sueldo que no lo hagas. incluso a nivel político, porque ya me gustaría, entre amigos lo hago, Sí, pero en público creo que no debo no. porque voy a doler, ¿no? O voy a molestar a clientes. Hasta el punto que algunos, en algunas cosas que comenté en el pasado, alguno dice, me doy de baja, tal, no. Y decía, bueno, pero te das de baja por mis ideas, pero bueno, lo entiendo. Entonces, yo creo que en general el emprendimiento caza mal con, casa mal, perdón, no se Casa, sí. casa mal con el estar dando opiniones políticas en público. Sí, quizá ahora se ha puesto un poco de moda a raíz de pues, gente como Elon Musk, que tienen Sí, esa autoridad a ujú, la hora de trolear y sí, de meterse en jaleos, pues claro, una cosa es ya. Elon que... Ha mostrado que se puede, ¿no? Exacto. Luego, pues hay mucha gente que ha dejado de comprar Tesla también, ¿no? Eso es, Sí, sí. Pues tiene su... es una variable más dentro de la ecuación que, como Ujú, todo, te puede salir bien o te puede salir muy sí, mal. sí, sí. Entonces, también un poco depende del sector, por ejemplo, el sector financiero, Mm. pues digamos que es un sector más serio, más... Es un sector tranquilo claro, y tenemos que, bueno, la gente nos delega la gestión de su dinero y además es una parte importante de su dinero, de sus ahorros a largo plazo y vamos, sí, ahí no no pega tanto. buscamos problemas, ¿no? El otro bloque, las sombras de emprender. Un poco siempre hago mucho, porque se habla mucho normalmente en los podcasts de los éxitos, de Mm, las luces, ¿no? Del mundo del emprendimiento, del éxito, de mm, cuando sale bien. Pero siempre me gusta poner también foco en las cosas, en la contrapartida, sí, en el precio a sí. pagar y demás. Me gusta que la gente tenga conciencia Mm, de lo que supone emprender. De hecho, pero esto es una cuestión mía personal, cuando alguien me viene a preguntar si, oye, estoy pensando en emprender, yo siempre les digo lo mismo. La primera respuesta es no recomiendo emprender, a no ser que sea algo vocacional. Es decir, si hay una vocación sí, real de querer sí. crear, de querer construir, digo, si es vocacional, por supuesto. Pero si no es vocacional y es puramente una Mm, oportunidad profesional, siempre digo, sí, en el proceso se va a pasar mal. sí, sí, Entonces, yo tengo la impresión de que solo puede acabar bien cuando es algo que digas, oye, es que aunque me va mal, quiero seguir creando cosas, ¿no? Y sí, bueno, si es vocacional, adelante, ¿no? sí, sí. A ver, como tú, me gusta recomendar no emprender. Am, Porque el que necesita recomendación en esto, quizá no debería Exacto. emprender. Entonces, si me preguntas si recomiendo emprender, te digo no. ¿Por qué? Porque sé que si realmente te sale como vocación, dices eso, si te sale del estómago, si lo vas a hacer sí o sí, pues ya lo vas a hacer. No pasa nada con que te diga que no lo recomiendo. El que lo tiene en el cuerpo realmente se va a lanzar. Entonces, Claro. no. Pero al que tiene dudas es mejor no animarle porque es un camino muy, muy duro, probablemente, casi siempre muy duro y con probabilidad de éxito baja. Entonces, cuando yo empecé cuando empezamos con Top Rural,
pensaba que la probabilidad de éxito estaba en un 20%. Tenía en mente, alguien me había dicho, luego no hay muchas fuentes fiables de esto, pero me habían dicho que la tasa de supervivencia de 5 años de una empresa que se crea es del 20%. Entonces, monto un negocio y el 80% de probabilidad es que antes de 5 años esté cerrado. Exacto. Ese es lo más probable. Es decir, el fracaso es lo normal. Es el resultado normal, Exacto. estadísticamente normal. ¿Qué tengo que hacer en este contexto? Pues invertir lo que pueda perder, invertir un tiempo que pueda perder, invertir un dinero que pueda perder, no endeudarme, no quedarme con deudas en caso de fracaso, porque la probabilidad de fracaso es tan alta que te vas a quedar frente con deudas. Y, y en mi caso también había pensado, entonces, hasta dónde estoy dispuesto a jugármela. Entonces ¿Eso era, lo pensaste antes de antes sí, emprender? sí. Entonces Eso me parece pensé, muy importante. entonces pensé, voy a invertir, estoy dispuesto a invertir todo lo que tengo, pero no más. Y estoy dispuesto a invertir, me había fijado 2 años, desde mi total desconocimiento inicial, ¿no? No digo que 2 años sea el plazo bueno, pero había pensado mínimo 2 años. Pero es Es muy decir, bueno prefijar esos límites. claro, entonces, mínimo 2 años en el sentido que en el curso de primer año hay tantas dudas y tantas incertidumbres que te puedes estar cuestionando tu decisión en todo momento. En mi caso era, ya me lo cuestionaré después de 2 años, no en este camino, ¿no? Y entonces en el caso de Tobral, pues tuvimos en parte buen trabajo y en parte suerte. El negocio ha ido bien, ha arrancado rápido, fue rentable bastante rápido también después de un año. Pero aún así, el nivel de inexperiencia en emprendimiento, en turismo, en España, en todo, y en crecimiento, y en gestionar un equipo, y en todo esto, me llevó pues, tener un nivel de estrés brutal, ¿no? Entonces, primer año, no hacía deporte. Antes hacía un poquito de deporte. Luego, el primer año, estaba tan obsesionado con el proyecto que dejé de hacer deporte. Fumaba muchísimo. Lo primero que hacía por la mañana era encenderme un cigarro y conectarme a las estadísticas de visita del día anterior, ¿no? Antes de la ducha. Es como... am, engordé, empecé a tener hipertensión con 25 años, pérdidas de equilibrio, tal. Es como... decía que fumaba como un chino en quiebra. Es una expresión que tiene en Perú. Yo aprendí español en Perú. Los desequilibrios seguramente por la tensión Y cervical, ¿no? El estrés. no, el desequilibrio venía por la hipertensión, Vale. realmente. Luego ya. Entonces, en aquel momento vi alguien no sé de dónde viene la frase, pero una frase que me encajaba bastante bien era el decir, emprender es vivir como nadie quiere durante un tiempo para luego vivir como nadie puede, ¿no? Entonces, tienes un potencial de creación de riqueza que es muy alto. Tú puedes acabar ganando mucho más que en la mayoría de las carreras, con una probabilidad baja, pero tienes una travesía del desierto que con experiencia veo que no son 2 años. La travesía del desierto cuando va bien son 5 años. Es decir, incluso cuando va bien, ¿no? O sea, hasta que el negocio sea rentable y que puedas contratar más gente, delegar más y que dependa menos de ti personalmente, cuando empiezas, en realidad tienes que saber que son 5 años muy difíciles, si todo va bien, y si todo va mal, pues ya ni te cuento, ¿no? Y lo peor es que durante esos 5 años no sabes si va bien o mal, Claro. porque estás mintiéndote a ti mismo, ¿no? Porque es tu obligación, ¿no? Tienes que vender el proyecto a los clientes, al equipo, a los inversores, a tu familia, a ti mismo, a tus amigos, a todo el mundo. Entonces el emprendedor está en modo, esto va súper bien. Sus inversores le apoyan porque todo el mundo dice, esto va súper bien. Y durante 5 años parece que va súper bien. Pero luego, pues luego a la larga resulta que de lo que todos los que iban súper bien, pues no todos van Claro. súper bien. Entonces, muy duro, camino muy duro, no hay que quejarse. También es otra cosa que como emprendedor no vale quejarse porque no es algo accionable. Claro. El quejarte de alguna forma pide una solución externa, me quejo para que me lo solucionen y como emprendedor tu obligación, tu responsabilidad es solucionarlo tú, adaptarte, pues ni vale quejarte de la regulación. Es decir, la regulación, Claro. ¿qué voy a cambiar yo de la regulación? La regulación es la que hay,
me tengo que adaptar o prever lo que va a cambiar y ajustarse, ¿no? ¿Qué dirías, François, del hecho de emprender que al final te pone en tensión, en estrés? Yo siempre digo que las dos mejores formas de conocerse es o montar una empresa o tener hijos, porque al final son dos cuestiones que inevitablemente te llegan a situaciones de grandes dilemas, de ponerte en estrés, de tensión o Sí. un sentimiento de responsabilidad muy grande. Y al final en ese camino te acabas conociendo un poco mejor, porque conoces mejor tus límites. Sí. O tú pensabas, por ejemplo, el año pasado cuando yo empecé mi primera empresa, pues tenía ese sueño americano de yo quiero tal, y al cabo de años de trabajo y más, pues lo ves todo de una manera muy distinta y tu perspectiva ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, ¿qué dirías que has descubierto de ti mismo emprendiendo o en el ejercicio de emprender y cosas que te han enseñado a ti a título personal el hecho de emprender y cómo te ha cambiado la mentalidad en el camino, ¿no? En todos los Sí. aprendizajes que has ido Sí, teniendo sí, sí. del François que empezó con la ilusión de montar el primer negocio a cómo ves hoy los negocios o cómo lo entiendes hoy, ¿no? Sí. Pues un aprendizaje es que, aunque todo el mundo te dice que hay que poner el cliente lo primero, que lo primero es el cliente, poca gente lo hace en la práctica. Es decir, es tan obvio, ¿no? Que para tener éxito con una empresa, pues hay que tener clientes satisfechos. Pero luego nuestros competidores, pues igual tienen prioridades en la práctica distintas. Me sorprende que poner el cliente primero sea una ventaja tan competitiva, realmente. Porque en principio es lo que hacemos todos, pero en la práctica no. He aprendido algo emprendiendo y haciendo otras cosas que en el fondo, por muy grande que parezca la tarea, pues se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? Esto es cuestión de ponerse en marcha. Entonces te pones en marcha, vamos dando pasos, vamos probando con poco y luego vamos probando con más grande y vamos avanzando. He aprendido que al inicio me asustaba más la competencia, ¿no? Con Topral, por ejemplo, veíamos llegar Airbnb, HomeAway, TripAdvisor, Booking, y decía, wow, aquí entonces hay que vender, porque estamos en un nicho donde nos van a crujir de todas partes, ¿no? Y luego he visto que el segundo, en aquel momento, en nuestro sector, Topral era líder muy grande, pero había otra empresa, una escapada rural, que tenía un tamaño 5 veces inferior. Ellos no han vendido, han seguido y han crecido mucho, ¿no? Y les ha ido muy bien, ¿no? Y lo mismo con Rentalia. Rentalia teníamos la versión de Airbnb, los mismos, HomeAway, Booking, etcétera. Vendimos a Idealista. Y luego creo que en el fondo nos podría haber ido bien también de forma independiente a largo plazo. Entonces el aprendizaje aquí es que el primer negocio, bastante rápido pensé, lo tenemos que vender porque no me voy a quedar aquí 40 años. ¿No? Montó Topral con 25. Pues, no me imaginaba estar en Topral durante 40 años y manteniendo el nivel de competitividad, digamos. Y el segundo negocio, como lo montamos con 40 años, y con un horizonte más largo, ya más comodidad de nivel de financiación y de confianza de la gente de nosotros, pues ya pienso más en igual se puede hacer algo grande con más tiempo. Es más fácil pasar, o sea, por ejemplo, para Indexa, es más fácil pasar de 3.000 millones a 4.000 que de 0 a 100 al inicio. 0 a 100 nos ha costado años, ahora hemos pasado de 3.000 a 4.000 en menos de un año. Claro. Y es probable que podamos crear mucho más valor en los 10 años que vienen que en los 10 primeros años. Seguro. Entonces eso quizás sea otro aprendizaje importante, que viene un poco, tiene relación con el ruido, porque en la escena emprendedora hay mucho ruido de rondas y mucho ruido de exits. Entonces parece que todo va de rondas y de exits. Y de tópicos también, ¿no? Bueno, tópicos hay un montón, luego vas viendo que no hay verdades universales, ¿no? Pero las rondas y los exits te mentalizan a hacer rondas y vender el negocio. Cuando a mí un modelo que me encanta es el modelo idealista, les conozco bien desde el principio y les sigo la pista, ¿no? Es, pues idealista,
se ha vendido, pero el equipo fundador sigue pilotando. Y yo creo que cada año que pasa están creando más valor que en el año anterior, ¿no? Es espectacular. Entonces, lo que puedes conseguir en el caso de Idealista en 25 años, pues espero que sea lo que vayamos a conseguir con Indexa también en muchos años. Uh-huh. Y a nivel personal, ¿en qué ha impactado, crees tú, el hecho de emprender en cómo entiendes la vida, incluso la gestión de la familia, que es otro de las sombras un poco de emprender, ¿no? Que al final siempre, como tú dices, inevitablemente cuando uno inicia un emprendimiento adquiere un desequilibrio porque necesita poner mucha energía ahí e inevitablemente eso equivale a que alguien pierde tiempo también, ¿no? Entonces, ¿qué cosas has aprendido en ese...? En casa, en pareja, como somos pareja de emprendedores, con Marta, Hay más entendimiento. Hay mucho apoyo y de hecho, pero habláis de trabajo, pues hablamos de trabajo, obviamente. También hablamos de otras cosas, pero no hay problema en hablar de nuestros proyectos. Desde a nivel de la pareja, depende, yo creo que depende de la pareja, pero en nuestro caso, siempre digo, emprender en pareja no es bueno para la pareja, pero es bueno para el negocio, porque estás con alguien en quien confías, que conoces bien. Pero en nuestro caso ha sido, yo creo que lo que nos ha ido bien es que no hemos emprendido juntos del todo, sino que yo pilotaba en todo rural y Marta me ayudaba, pero no estábamos los dos en la dirección, ¿no? Y al revés, en la Rentalia, pues pilotaba Marta y yo estaba disponible, pero no me estaba metiendo, no estaba en el día a día. Con roles muy definidos. Y... A nivel de pareja, bien, hemos trabajado mucho y nos ha ido bien, hemos tenido suerte. A nivel de cuando nació nuestra primera hija, nació en 2007, pero Autorural es una empresa que iba bien, era rentable, no había demasiada tensión. Luego cuando vendimos en 2012, yo estuve en plan libertad total, estaba invirtiendo, viendo proyectos, pero no tenía horario. Iba a algún consejo en Barcelona, otros en Madrid y tal. Pero luego pensé, mi hija está creciendo y entonces en algún momento otro le pregunta, cuando es un poco ya mayor, y le pregunta qué hace tu padre. Y pues no sabe qué hace su padre, ¿no? Dice, mi padre anda en bici, porque también andaba en bici. Entonces, ¿qué es lo que ves, no? Entonces yo he visto la parte familiar con mucho tiempo disponible para la familia, y también he visto cómo no estaba dando el ejemplo de que yo quería dar, ¿no? No quería que una vez adultas, tenemos 2 hijas, piensen, no hayan visto su padre trabajar, claro. ¿no? Yo creo mucho en la cultura de esfuerzo y entonces una de las razones que me ha llevado también a volver a emprender, bueno, la principal es que la cabra tira al monte y que en el fondo me gusta más emprender que invertir. Pero una de las razones también es que no quería estar en casa ahí sin dar un ejemplo de trabajo de alguna forma. Y luego, pues se trabaja mucho, pero se puede combinar. Yo creo que en nuestro caso he estado disponible suficiente como para acompañar en el camino y también trabajando mucho, ¿no? Al final es una cuestión de orden y... Sí. Muy bien, y la parte... Es verdad que depende del momento. Cuando estaba pensando cuando nació María en 2007, Marta estaba en fase más temprana en la Rentalia. Y fue más duro, porque si estás en las fases, en los 5 años de travesía del desierto con niños, es mucho más difícil. Es entretenido, es divertido. Vamos a la parte que me parece interesante un poco tanto por la trayectoria, porque al final no tenía referentes empresarios dentro de la familia cercana, por lo que tengo entendido. No. O sea, que fuiste un poco pionero a nivel familiar de montar un negocio y obviamente al ir bien y tener un buen éxito, pues eso te cambia un poco la dimensión a nivel económica, que no siempre es fácil de
de integrar, y también me gustaría que comentaras un poco sobre eso porque forma parte también de las sombras de emprender. Sucede muy habitualmente, se ve mucho en Silicon Valley, ha habido muchos casos bastante sonoros de personas que han estado poniendo mucho foco durante mucho tiempo, de repente llega un gran éxito, les llega mucho dinero y de repente sienten un gran vacío existencial porque no le encuentran sentido, no saben qué hacer con el dinero y con grandes problemas psicológicos, emocionales. O sea, no es fácil de gestionar. ¿Alguna vez te he escuchado dando algún consejo que te preguntan sobre qué hacer cuando tienes una situación de este tipo? Y bueno, también me gustaría comentaros un poco sobre eso, cómo lo gestionaste a nivel personal humano, si de alguna manera también gestionas de alguna forma el que eso eh, no pueda ser en detrimento de la educación de los hijos, que tampoco es fácil de gestionar, cuando de repente son niños que nacen en un entorno pues bastante cómodo, el seguir cultivando valores como el valor del esfuerzo, la disciplina y demás. ¿Cómo gestionas un poco todo eso? Un consejo que me gusta dar, pero que me dieron a mí antes, me lo dio Jesús Encinar, el fundador, uno de los fundadores de Idealista. Y Jesús, cuando vendimos Top Rural, Jesús era accionista de Top Rural, y me comentó la One Year Rule, la regla del año, bueno, no recuerdo su nombre ahora, de un inversor y emprendedor estadounidense, que básicamente dice, no, durante un año no hagas nada que no hacías antes. ¿Por qué? Porque cuando ganamos mucho dinero de golpe, vendiendo un negocio o ganando en la lotería, no es lo mismo, pero hay una entrada fuerte, mucha gente empieza a hacer cosas distintas. Pero también el emprendedor tiene el riesgo de que se cree el rey del mambo porque tiene mucho éxito en su negocio. Entonces tendemos a pensar que podemos replicar este éxito haciendo otras cosas. Es un momento de debilidad. Invirtiendo en otras cosas, en hoteles o en negocios que no conoces. La regla del año lo que dice es no hagas nada durante un año que no hacías antes. No cambies de casa, no hagas otro tipo de inversiones, no te compres un Porsche, no cambies de pareja, ¿no? Es un montón de cosas que mucha gente hace cuando vende el negocio. Y yo creo que fue muy buen consejo, es estabilizar, porque es verdad que en general tendemos a, bueno, estás desestabilizado porque cambia tu situación de forma radical y bastante rápido, y es bueno estabilizar. Yo sigo consumiendo poco, entonces pero no te estás dando caprichos o derechos. Bueno, pues vivo bien, pero no estoy en un nivel de gasto. Bueno, eres un buen capitalista. Que esto normalmente la gente cuando dice, me acuerdo el otro día en una clase de inglés que me decía, bueno, ¿y compraste muchas cosas en Navidades? Y yo, no, yo soy capitalista. Entonces comprarías muchas cosas. No, es al revés. El buen capitalista quiere ahorrar, no es consumista, ¿no? Que eso se suele, no sé por qué en la cultura española se suele confundir. Sí, hay una amalgama ahí de capitalista consume, ¿no? El capitalista vende. Pero en nuestro caso, en el caso de Indexa, el capitalista ayuda a otros a invertir. Eso a mí me parece un proyecto muy bonito porque damos un acceso a que mucha gente pueda tener más capacidad de generar patrimonio y más independencia, más libertad, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, a nivel de consumo no ha cambiado gran cosa. Igual me he comprado una bici. Pero no gasto mucho en bici tampoco. Me preguntas por consejos, ¿no? O por, sí. Yo creo que la regla del año es interesante. Y luego, pues, no sé si... Otro tema sobre los consejos es que antes estaba más cómodo dando más consejos también, porque creía saber más, ¿no? Al inicio. Pero, consejos para emprendedores. 1, 2, tal. He publicado un decálogo en mi blog y tal. Pero luego te das cuenta que muchos consejos no valen en muchos casos. Es decir, y que los tópicos que mencionabas, pues hay un montón de tópicos que no son verdades absolutas. Entonces, sí, soy más prudente dando consejos. Claro.
pues forma parte de adquirir sabiduría, ¿no? El entender que al final cada uno tiene su camino y cada uno tiene sus aprendizajes. Oye, ahora que te dedicas más a tema financiero, más a tema de inversión, sí me gustaría que dieras pinceladas, por ejemplo, en tu opinión, de el tema de hacerse rico económicamente independiente. ¿Cuáles crees tú que son las claves? ¿Cómo influye la mentalidad? Pues suele haber, sobre todo en países como España, una mentalidad muy de, bueno, hacerse rico es imposible, eso es solo para los hijos de los ricos ya. No se suele creer mucho en la meritocracia. Eh, y yo soy un fiel defensor que lo relevante es la mentalidad. Sí. Y de hecho, lo que más hace que personas o hijos de gente con buenos patrimonios tengan más probabilidades de éxito que personas con no, es la mentalidad que heredan, no tanto el patrimonio, ¿no? Y que cualquier persona, si cambia su mentalidad a una mentalidad de abundancia y de crear aquí conocimiento, hay opciones para tener ese camino de meritocracia, ¿no? Entonces quería escuchar de tu parte cómo ves el tema de cómo alguien puede llegar a convertirse en rico económicamente independiente si aún tiene problemas para ello. ¿Cuáles crees tú que son las claves que más pueden determinar eso? Sí, uno aprende de algo por el que te van a pagar, no por algo que te apasione, ¿no? Que muchas veces el consejo habitual es sigue tu pasión y estudia lo que te apetezca y lo que te apasiona y luego ya veremos. Pues eso me parece muy bien para un hobby, pero para un trabajo, pues es mejor en el fondo estudiar algo que para el que te van a estar dispuestos a pagarte, ¿no? Entonces, estudia algo donde hay salida profesional, es decir, donde hay trabajo y donde te pagan bien por ello. Una vez que trabajas, gasta menos de lo que ingresas. Eso que parece tan obvio y que se cumple tan poco, ¿no? Gasta menos e incluso me gusta el concepto al inicio, cuando empiezas a trabajar, ponte un preahorro. ¿Conoces el preahorro? Es decir, no voy a ahorrar lo que me queda al fin de mes, ¿no? Voy a definir cuánto quiero ahorrar y lo saco al inicio. Me entran los 1.000 euros de salario neto inicial y cojo los 50 que quiero ahorrar y estos los invierto. Entonces ya vas gastando lo que queda y llegas al fin de mes probablemente con cero, pero has invertido antes, ¿no? Te has prepagado a ti mismo para tu inversión y para tu riqueza futura. Entonces, gasta menos de lo que ingresas, intenta ahorrar antes y no al final, inviértelo, empezar muy pronto, aunque sí, no hay que esperar tener 30 años para abrirte una cuenta de inversión, empieza con 18. Si no has empezado antes porque tus padres te han ayudado. O sea, recomendamos a los padres que les abran una cuenta de inversión a los hijos para que vayan conociendo el mecanismo antes. Pero si no lo han hecho por ti tus padres, tú con 18 ábrete la cuenta, empieza a invertir poquito, diversifica, controla los costes y sigue aportando todos los meses, ¿no? Es una cuestión de hábito. Vas ganando más dinero, tienes capacidad de aportar más. Y si empiezas pronto, con 18 años, aportando un poquito cada mes al inicio, pero luego un poco más, acabas con un patrimonio sorprendentemente alto. Compones esto al 5%, la gente te diría al 8%, pero no sabemos si la bolsa va a dar un 8%, digamos. Aunque sea componer esto a 5% durante muchos años, y acabas con un patrimonio muy alto. A mí me encanta hacer pedagogía del interés compuesto, de la magia del interés compuesto, ¿no? Desgraciadamente en España, esto lo comentaba también con Daniel Lacalle, la pobre cultura financiera que tenemos en España en general, y muchas veces te preguntas por qué. Porque, joder, en el instituto, que dices tú, coño, pues la idea es que ahí te enseñen cosas útiles. Y muchas veces aprendes cosas que nunca vas a utilizar y en cambio a cómo negociar una hipoteca o cómo funciona el interés compuesto y más no nos enseñan. Parece que parece como que para el Estado no es bueno generar ciudadanos independientes, ¿no? O económicamente libres. Prefieren que dependan más del Estado porque eso hace que el Estado pueda sobrevivir más, ¿no? Y entonces, por explicar un poco cómo funciona el interés compuesto y qué genera que al final, pues, hacerse cliente de Indexa Capital, que es tan fácil como descargarse una aplicación móvil
te haces un perfil de inversor en 5 minutos y es hacer una transferencia ahí de 2.000 euros, por ejemplo, y empezar a poner eso a correr. ¿Cómo funciona el interés compuesto para que la gente lo entienda y qué impacto tiene a largo plazo, ¿no? Pues rentabilidad media de Indexa en los 10 años que llevamos ha sido de 7%. Algunas carteras de más riesgo han tenido más, algunas menos. La cartera 8, que es la habitual, está en 7. Un joven empezaría en 10. Pero bueno, cojo la 8 porque es un ejemplo más fácil. La 8 ha dado un 7%. Con un 7%, en 10 años multiplicas por 2 tu inversión. O sea, has puesto 100 euros, de esos 100 de un salario joven, a los 10 años ya tienes 200. Ha habido inflación, ¿no?, en el tiempo, pero mucho menos que esto. Si lo dejas 10 años más, doblas de nuevo. O sea, ya no estás en por 2, estás en por 2 por 2, que es un por 4. A 20 años estás en por 4. Pero si lo dejas 10 años más, a 30, ya no estás en por 4, estás en por 4 por 2, que es por 8, ¿no? El que invierte con 20 años 100 euros, cuando tiene 50, multiplicado por 8. Con 60, multiplicado por 16. ¿No? Y con 70, pues ya habría multiplicado por 32. Es como los 100 euros se han transformado en 3.200, ¿no? Si cuentas los 100 euros iniciales y luego los siguientes de todos los meses, eso es el impacto. Por eso es muy importante, para que el interés componga mucho tiempo, es muy importante empezar pronto. El ingreso recurrente de lo que sea, Sí. ¿no? O sea, mucha gente, al contrario, te dice, pues ya es tarde porque no he empezado pronto. Dice, ya, pero empieza ya, que estás a tiempo de pillar los 10 años que vienen, y los 20 y los 30, ¿no?, en la mayoría de los casos. Entonces, el mejor momento era cuando naciste, el segundo mejor momento era ayer, y el tercer mejor momento es hoy. Si no lo has hecho ya, pues empieza. Si no tienes esos 2.000 euros para empezar con Indexa, pues empiezas en otro sitio donde te dejan empezar con menos. Pero lo importante es empezar y coger el hábito de aportaciones mensuales y de dejar que el tiempo produzca su efecto, ¿no? Sin estar mirando la aplicación todo el rato, ¿no? Que... No hace falta, ¿no? No hace falta mirarla. Bueno. De hecho, mirarla es contraproducente porque la gente que lo mira mucho sufre más porque sufre el estrés de ha caído o el estrés de altibajos y tienden a retirar más en momentos de caídas. El que lo mira menos, pues igual se entera más tarde que ha caído y ha vuelto a subir. Pues, vive mejor. Claro. ¿Y algún consejo más? O sea, ¿cuáles ves tú que son los principales errores a nivel financiero que puede cometer una familia media? Gastar más de lo que ingresa, ¿no? Eso, pero no es tan fácil porque luego alguien tiene que financiar. El coche cuesta mucho más de lo que parece. Entonces, en el cálculo del coche no hay que contar la gasolina, hay que contar el cálculo total. Cuando le dices a alguien un coche te cuesta 30 céntimos el kilómetro, ¿no? Coges el coche y vas a hacer, bueno, venga, 100 kilómetros ida, 100 vuelta, ya son 60 euros. Sí, ¿cómo que 60? No. Sí. Que si incluyes el coste de compra, mantenimiento, seguro y gasolina, pues el coche es mejor retrasarlo. Pero yo creo que para mí lo más importante es gastar un poquito menos y ahorrar e invertir. Aunque sea poco, pero de forma sistemática. Sí. Muy bien. Pasamos al último punto, el tema de cómo te ves en la segunda etapa de vida y qué cosas aún te quedan por cumplir, más allá de seguir haciendo crecer Indexa y bueno, pues también contarnos cómo lo ves dentro de 10 o 20 años. Pero si aparte de Indexa te planteas otros objetivos o tienes, digamos, un borrador de cómo te gustaría que fuera la segunda etapa de vida. Sí, pues tengo 51 años. Claramente en la segunda etapa. No, yo creo que mirando más a largo plazo y después de morir, no creo que voy a dejar un legado. No estoy pensando, o sea, en el fondo no somos nadie y cuando pues ya no estamos y pasamos al olvido, ¿no? No me preocupa esto. Entonces no voy a montar mi propia fundación, por ejemplo.
para dejar un nombre. Bueno, participas con Pablo en Claro, la entonces iniciativa. a nivel profesional estoy muy contento con lo que conseguimos con Indexa y muy contento con el potencial que tenemos y me veo toda mi vida mientras sea productivo, mientras pueda aportar, ¿no? en Indexa. Siempre digo, yo veo mi contribución a Indexa a 20 años. Pero son 20 años rolling, ¿no? Son los siguientes 20. Y entonces cuando tengas 70 años estar en Indexa, pues probablemente sí aporto. Luego cuando no aportas, pues te apartas, ¿no? En algún momento también habrá que salir, pero no tengo en mente un proyecto siguiente. Entonces, No piensas en la jubilación tampoco. es mi gran proyecto, pienso en no jubilarme. No tengo esta dicotomía vida profesional y personal, como si la profesional no fuera personal, ¿no? Mi vida personal en gran parte está en mi trabajo. Creo que a largo plazo estaré mejor trabajando que no trabajando, a nivel mental y social también. Sí. Entonces me gustaría seguir, no pienso en jubilarme, yo creo que seguiré trabajando de una forma u otra mientras pueda. ¿Y viajar sí os gusta? O? Sí, me gusta, pero no tengo mucha necesidad de viaje, de hecho menos que antes. Viajaba más joven, viajaba bastante más que ahora. Y luego la parte de fundación es muy interesante porque llegado un momento y con una capacidad económica y una edad que te permite ayudar más, ¿no? Pues me ha asociado o me ha fichado más bien Pablo Melchor, el fundador de Ayuda Efectiva. Sí, vamos a quedar con él también para charlar. Qué bien. Pues Pablo es un crack. Me echó una mano en un proyecto anterior y cuando empezó a montar Ayuda Efectiva me dio la oportunidad de participar, ¿no? Como patrono. Estoy en el patronato y ayudo en lo que pueda. Pero el concepto es muy interesante, es que hay grandes problemas, no están aquí en la puerta necesariamente. Hay grandes problemas en países que son muchísimo más pobres. Un ejemplo que a mí me parece alucinante es los niños que tienen parásitos en países pobres, parásitos intestinales, les consumen los nutrientes y les reduce la capacidad cognitiva. Entonces, estamos hablando de millones de niños que tienen una capacidad mental y de aprendizaje más baja y que por muchos profesores y libros que les pongan, si tienen el parásito, es como correr con una pierna, ¿no? Es una minusvalía, digamos, que cuesta 4 euros al año desparasitar. En Europa, todos los animales de compañía están desparasitados, ¿no? Los gatos, los perros, tal. Pero en países pobres los niños no están desparasitados, lo cual es cuando te pasa, es inaceptable, ¿no? Y con 1.000 euros puedes desparasitar 250 niños. Y con 10.000 son 2.500 niños. Entonces te das cuenta del impacto potencial que puede tener tu dinero. Y lo que dice Pablo, y lo explica muy bien, es mucha gente quiere ayudar dedicando tiempo, ¿no? De forma voluntaria, pero el concepto de altruismo eficaz, que es el que está adaptando para España la Fundación Ayuda Efectiva, lo que dice es, tú generas valor donde la generas más. Es decir, en mi caso, pues desarrollando un negocio rentable y creando valor, gano dinero y mi dinero puede ayudar a muchísimo más gente que si me pongo en primera línea yo a servir comida o a desparasitar, ¿no? Genero riqueza y dono una parte que canalizo vía la Fundación Ayuda Efectiva, que a su vez lo canaliza esos programas de mayor impacto a nivel de salvar vidas o mejorar la vida o la capacidad de educación de estos niños. Entonces, Ayuda Efectiva se basa en los análisis de otra ONG que se llama GiveWell, que cuantifica el impacto de los grandes programas antimalaria, desparasitación, etc. Y te canalizan, te permiten canalizar tu donación donde tiene más impacto. Entonces, de forma anecdótica, pero hay programas que salvan una vida con menos de 5.000 euros. Con lo que cuesta salvar una vida, pues
en general, en España, en una curva de una carretera un poco peligrosa donde hay gente que se muere, pues van a invertir millones en corregir la carretera para salvar vidas, y está muy bien que lo hagan. Pero la vida en España o en Europa Es mucho más cara. no se puede cuantificar, porque cuando la cuantificas te saltan a la yugular, pero los políticos están haciendo el cálculo. Es decir, salvar una vida aquí pues te cuesta 300.000 euros, más o menos, en Europa. Y en países pobres igual cuesta 3.000, 4.000, 5.000. Puede salvar muchísimas vidas. Y como yo creo que la vida lejos no vale menos que la vida cerca, pues estoy encantado de donar por ahí para que este dinero pueda llegar de forma sin muchos intermediarios y llegar a estos programas que tienen pues que contribuyen al final, que tienen más impacto. Y se combina bien porque mi profesión y mi capacidad económica, la capacidad de creación de riqueza que tengo en mi profesión también me ayuda a ayudar a más gente. Entonces, no crearé mi propia fundación, no crearé mi propia ONG para generar más gasto. Lo que quiero es que el dinero vaya donde tiene más impacto. Y por eso la fundación está ayuda efectiva, pues es buen canal. Entonces, me esfuerzo mucho también en darlo a conocer, dar lo que yo pueda y darlo a conocer para que otros también puedan donar ahí. Perfecto. Pues oye, François, un placer la charla y bueno, volveremos más adelante a sentarnos cuando haya novedades en Indexa y volveremos a tener otra conversación, que siempre es agradable contigo. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Un placer. Gracias.